Bienvenidos a las clases en línea del tercer periodo de Matemáticas 2. Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a estas clases en línea. Espero que estos videos les sean útiles para resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Y si aún siguen teniendo, no tengan pena y díganmelo por favor. Comenzamos viendo polígonos. Un polígono es una figura cerrada que tiene muchos ángulos. Polígono. Iré resolviendo ejemplos y explicando detalles mientras avanzamos. Primer ejemplo. ¿Cuánto suman los ángulos internos de una figura de 5 lados? Una figura de 5 lados podemos decir que es un pentágono. Si tuviera los lados iguales se dice que es una figura regular, un polígono regular. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Siempre para sacar los ángulos internos de cualquier figura, no importa si tiene 5, 4, 10, los lados que tenga, se hace con una fórmula. Esta fórmula es n-2 por 180, donde n es el número de lados de la figura. Insisto, esta fórmula sirve para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier figura. Aquí me preguntan de una de 5 lados, entonces sustituyo la n por el 5 y diría 5 menos 2 por 180. 5 menos 2, 3. 3 por 180 son 540. Quiere decir que la suma de los 5 ángulos es 540. ¿Y cuánto mide cada ángulo interno? El ángulo interno es el ángulo que se forma en el vértice de la figura, en este caso aquí. Si es una figura regular, es decir, tiene sus lados iguales, también sus ángulos son iguales. Para calcular los ángulos internos debo dividir la suma de los ángulos entre el número de ángulos que son. Como tengo 5 ángulos, divido 540 entre 5 y me da 108 grados. Significa que cada uno de los ángulos o el ángulo interior es 108 grados. Siguiente pregunta. ¿Cuánto mide el ángulo central de un pentágono? El ángulo central es el ángulo que se forma del centro hacia dos vértices continuos. O sea, algo así, el ángulo que se forma aquí. Para calcularlo tienes que imaginar que dentro hay una pequeña circunferencia. Recuerda que los círculos están divididos en 360 grados. Ahora, si yo dividiera y pusiera todos los radios, es decir, del centro a todos los vértices, se van a formar 5 divisiones porque son 5 lados. Entonces, para calcular el ángulo central, recuerda, el central es el que se forma en el centro de la figura, debo dividir 360 grados, o sea, toda la circunferencia, entre el número de lados. 360 entre el número de lados. ¿Sale? ¿Qué viene siendo 360 entre 5? Y esto me da 72 grados. Segundo ejemplo, aquí vamos a calcular lo mismo, la suma de los ángulos internos, el ángulo central y el ángulo interior de una figura de 12 lados. ¿Sale? Muy bien, una figura de 12 lados no la voy a trazar porque no me va a salir, entonces imagínatelo nada más. Ok, la suma de los ángulos internos es con una fórmula. Recuerda, n-2 por 180. N es el número de lados, o sea 12. 12 menos 2, 10. 10 por 180 son 1800 grados. Significa que la suma de los ángulos internos es 1800 grados. ¿Cuánto mide cada ángulo interior? Bueno, recuerda que hay que dividir la suma entre el número de ángulos o el número de lados, que es lo mismo. O sea, 1800 entre 12. 1800 entre 12. Me da 150 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo central? El ángulo central es igual a 360 grados, recuerda la circunferencia que está dentro de la figura, entre el número de lados, o sea, entre 12 lados. Y esto me da 30 grados. ¿Cuánto suman los ángulos exteriores de un octágono? Los ángulos exteriores
son aquellos que se forman con la prolongación de un lado y el lado que está junto a él. Por ejemplo, si yo extendiera este lado, el de arriba, la base superior, y el lado que se forma a un lado, aquí formamos un ángulo. Ese es el ángulo exterior. Si yo hiciera lo mismo con todos los lados, los extendiera, ¿cuánto suman los ángulos exteriores de un octágono? Siempre en todas las figuras de este estilo, los ángulos exteriores suman 360 grados. Siempre. No importa si tiene 8 lados, 7, 10 o 20. Siempre los ángulos exteriores suman 360. Siguiente pregunta. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Pues para calcular esto debo dividir 360 entre el número de ángulos exteriores, o sea 360 entre 8, que me saldría 45 grados cada uno. Por lo tanto, la medida de un ángulo central es exactamente igual que la medida de un ángulo exterior, ya que en ambos casos resulta de dividir 360 grados entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene una figura cuyos ángulos internos suman 2520 grados? Bien, en este ejercicio ya nos dan la suma. Entonces aplicamos la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos. Decimos que la suma es igual a n-2 por 180. Y ya conocemos la suma. La sustituimos. 2520 es igual a n-2 por 180. Y resolvemos la ecuación. Podemos multiplicar 180 por n. 2520 es igual a 180n menos 360. Quito el 360 y lo paso sumando. 2520 más 360 es igual a 180n. 1520 más 360 son 2880, es igual a 180n. Está multiplicando, lo pasas dividiendo. 2880 entre 180 es igual a n. Y esto me da como resultado 16. Significa que la figura en total tiene 16 lados. Uno un poquito más difícil. ¿Cuántos lados tiene una figura cuyo ángulo interno mide 144 grados? Bien, olvidé de ponerlo en el enunciado, pero es una figura regular. Para resolver utilizaremos la fórmula de suma de ángulos internos. Recuerda, la suma de los ángulos es igual a n-2 por 180. Bien, yo no conozco la n, que es lo que me están preguntando, cuántos lados son, pero tampoco conozco la suma, porque no sé cuántos lados son. Vaya, lo que voy a hacer también ahora es sustituir la suma por otra equivalencia. ¿Cómo podemos obtener la suma de los ángulos internos? Pues multiplicando lo que mide un ángulo por el número de ángulos que sean, o de lados, es igual. O sea, que yo voy a calcular la suma, que es lo mismo que el 144 grados, multiplicado por el número de lados, o sea, por n. Así encontraría una ecuación que dice 144n es igual a n-2 por 180. Ahora simplemente la resuelvo. 144n lo dejo como está. 180 multiplica a ambos. 180n menos 360. Agrupo términos semejantes, el 144 restando, el 360 sumando, me quedaría 360 es igual a 180n menos 144n. 360 es igual, 180 menos 144 son 36n. Quito el 36, está multiplicando, pasa dividiendo.
360 sobre 36 es igual a n. Y la división de estos dos me da 10. Significa que la figura tiene 10 lados. ¿Cuántas diagonales tiene un pentágono? Las diagonales son las líneas que unen dos vértices no continuos. Por ejemplo, si yo numerara estos vértices como A, B, C y D y E, dos vértices continuos sería A y B o A y E, los que están pegados. Dos vértices que formarían una diagonal sería el A con el C. Eso es una diagonal. Y otra sería A con D. Ahí ya tengo dos diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un pentágono? Bien, si lo hacemos a mano, por ejemplo, ya llevo dos. Otra diagonal sería B con E. Otra diagonal sería B con D. Y la última C con E. Serían 5 diagonales. 1, 2, 3, 4, 5. Para calcular esto también aplicamos una fórmula. Las diagonales totales que se forma en un polígono es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. Aquí ya comprobamos que la respuesta es 5. Si aplicamos la fórmula es así. Las diagonales totales, o sea, todas las diagonales que hay en la figura son 5, el número de lados, por 5 menos 3 entre 2. Las diagonales totales es igual a 5 por 5 menos 3, 2 entre 2. Aquí puedes multiplicar o eliminar el 2, que a fin de cuentas va a ser lo mismo. Eliminas el 2 y te quedaría el puro 5. O también es lo mismo que decir 5 por 2, 10. 10 entre 2, 5. Significa que son 5 diagonales en total. Hago la aclaración de diagonales totales porque también podemos hacer referencia solamente a diagonales en un vértice. ¿Cuántas diagonales tiene cada vértice de un pentágono? En este caso, ¿cuántas diagonales hay a partir del vértice A? Sería hacia el C y hacia el D, es decir, 2. Hay 2 diagonales en cada vértice. En el B también son 2, en el T igual 2 y en el D lo mismo, así en el E. Y esto se calcula simplemente n-3, donde n es el número de lados. Las diagonales que hay por vértice es el número de lados menos 3. En este caso, 5 menos 3, o sea 2. ¿Cuántas diagonales tiene un nonágono? Nonágono es una figura de 9 lados. Bien, vamos a calcular en este caso tanto las diagonales en el vértice, o sea, cuántas diagonales tiene cada vértice de la figura, como las diagonales totales. Las diagonales en el vértice son muy fácil, calculo solamente n-3. n, número de lados, las diagonales por cada vértice serían 9 menos 3, o sea, 6. Las diagonales que hay en toda la figura, sumando todos los vértices, es multiplicar n por n-3 sobre 2, donde n es el número de lados. n, 9 por 9 menos 3 sobre 2. 9 menos 3, 6. Escribo acá 9 por 6 entre 2. Las diagonales totales, 9 por 6, 54 entre 2, 27. Quiere decir que en una figura de 9 lados hay 27 diagonales en total. ¿Cuántos lados tiene el polígono en el que se pueden trazar 35 diagonales? Bien, en este caso 35 diagonales nos hace referencia a diagonales totales. Entonces aplicamos la fórmula. Diagonales totales es igual a n por n-3 sobre 2. El 35, al ser las diagonales totales, sustituyo. Escribo 35 es igual a n por n-3 sobre 2. Y resolvemos la ecuación. Quito el 2, pasa multiplicando, me queda 70, es igual n por n, n cuadrada, menos n por 3, 3n. En este punto yo no puedo hacer nada con estas dos n's, así es que voy a pasar el 70 hacia allá, restando para formar un trinomio. Me quedaría así: n cuadrada menos 3n
menos 70 es igual a 0. En este punto puedo factorizar. Ya que lo factorizamos, me quedaría algo así. n, 10, 7, menos y más. Para decir n por n cuadrada, 10 por 7, 70, y menos 10 más 7, menos 3. Bien, esto sigue siendo igual a 0. ¿Cuál es el polígono que tiene el número de diagonales totales igual a 15 menos el número de sus lados? Este enunciado está un poquito enredoso y hay que poner atención. ¿Cuál es el polígono que tiene el número de diagonales totales igual a 15 menos el número de sus lados? Enfoquémonos en la última frase. 15 menos el número de sus lados. ¿Eso cómo se escribiría? 15 menos sería 15 menos el número de sus lados. Y el número de sus lados es n. ¿Esto a qué es igual? ¿Cuál es el polígono que tiene el número de diagonales totales? O sea que esta expresión es igual a las diagonales totales del polígono. Y recuerda que la fórmula de tal es n por n menos 3 sobre 2. Lo más difícil es formar la ecuación, posteriormente nos dedicamos a resolverla. Quito el 2, pasa multiplicando, sería 30 menos 2n es igual a n cuadrada menos 3n. Agrupo todos de un solo lado para formar un trinomio, me quedaría n cuadrada menos 3n más 2n menos 30 igual a 0. Bien, menos 3n más 2n es menos 1n. Me quedaría n cuadrada menos 1n menos 30 igual a 0. Y factorizo. Para factorizar me quedaría así. N por n, 5 por 6 y más y menos. Recuerda, tú utiliza tu técnica de factorización favorita. Esto es igual a 0. Recuerda que para resolver aplicamos que n más 5 es igual a 0, o sea que n vale menos 5. Y acá n menos 6 es igual a 0, o sea que n vale 6. De las dos, ¿cuál es la correcta? La segunda, la positiva, porque es un polígono, en este caso, de 6 lados, o sea, un hexágono. Listo, jóvenes, es todo por el video de hoy, espero que te sea útil. No olvides que si sigues teniendo dudas puedes hacérmelas saber y yo con gusto te ayudaré. Gracias, es todo por hoy, nos vemos la próxima.